Es el ALBA, ¿no? Es donde está ese problema con la libertad de prensa. Y vamos a analizarlo aquí a continuación en el programa. Para eso le damos las buenas noches, por una parte, a Lisbeth de Cambra, periodista venezolana. Lisbeth, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Ahí a su derecha ven a Emilio Palacio, periodista, columnista, hoy día del Diario de las Américas, un destacado periodista ecuatoriano que trabajó durante muchos años en El Universo y que nos ha contado lo que ocurrió con él en el país. Pero vamos de nuevo a retomar esa historia, ¿no? Para aquellos que no la conocen. Y José Venegas, periodista argentino. José, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué pasa con la libertad de prensa? Hablábamos de los países dependientes de Cuba, de los Castro, que son ese grupo del ALBA, y específicamente iría a Venezuela y a Ecuador. Venezuela primero. Mira, Venezuela tiene un problema en este momento. Básicamente, la promesa de hegemonía comunicacional del presidente Chávez en su momento se vino desarrollando a una velocidad muy rápida. En este momento Venezuela cuenta con muy pocos medios realmente independientes, diría yo que contados con los dedos de las manos, y la persecución por terminar de obtener los medios que quedan en manos de empresarios privados es muy grande, y la presión no solo la ves en lo que le hacen al medio, por ejemplo en el caso de los periódicos y las revistas, presionándolos, no dándoles dólares para poder tener papel, no pueden imprimir. Hay una crisis de papel ahora. Hay una crisis de papel. 9 periódicos salieron en el interior del país del aire la semana pasada porque no tenían cómo imprimir. No solo te presionan en eso, sino que destrozan la reputación de los dueños de los medios de comunicación, obligándolos a que vendan los medios de comunicación a personajes que turbiamente, evidentemente, están por detrás el gobierno está por detrás de ellos, que sí o que no. El problema allí es que también hay una actitud de la población que ayuda a que esto no prospere demasiado. Hay una teoría en comunicación que te habla de que es emisor medio, mensaje receptor, el que hace efectivo un mensaje. En el caso de Venezuela, la audiencia ha presionado tanto que, por ejemplo, en el caso de Globovisión, y yo lo digo sostenidamente, no ha podido cambiar radicalmente la parrilla de programación porque la audiencia no se lo ha permitido. En el interín, en el medio de esta batalla, están los periodistas. Palacios, en el caso de Ecuador, ¿hay similitudes con Venezuela o no? Bueno, como se suele decir, te tengo una mala y una buena noticia. Vamos con la buena primero. No, primero te voy a dar la mala, perdóname. Déjame la mala primero, entonces. Perdóname que te contradiga. Son 6 años de persecución contra los medios de comunicación terribles, sí, empleando sobre todo el arma de los tribunales y de los jueces manipulados por el gobierno para hacer juicios contra la prensa. Que no hay separación de poderes. Así es, que acaban de culminar hace muy poco tiempo con una ley de comunicación que nosotros le pusimos ley Mordaza, porque decía, bueno, con esto se terminó, esa es la gota que... Pero no ha sido tan severa como se pensaba en un principio, ¿no? No, la ley es terrible en su concepción. ¿No se ha aplicado? La buena noticia es que hace muy pocas semanas hay un cambio en la situación política en el Ecuador, alrededor de un parque que se llama el Yasuní, una selva virgen, que es una maravilla ecológica, que Correa, por sus necesidades de dinero, porque tenemos problemas económicos no tan graves como los de Venezuela, pero los tenemos, ordenó explotar el petróleo. Bueno, eso ha conmocionado a la juventud. Los jóvenes están en las calles. El día lunes llegaron a 100 metros del Palacio de Gobierno. La policía les disparó con balas de goma. Hay un cambio en la mentalidad de la gente. Tendría mucho que contarte al respecto. Y eso le ha dado mucho valor a la prensa. La ley Mordaza no está logrando su objetivo. Hay cosas que no se pueden decir, hay periodistas que tienen que callar ciertos temas, pero es una batalla en la que la verdad tiende a aflorar. Antes de ir con Venegas y que nos cuente lo que ocurre, cómo repercute esto en el Cono Sur, en Argentina específicamente, vamos un poco a ver lo que decía Hugo Chávez, cómo era su enfrentamiento con la prensa y lo que está haciendo Maduro. ¿Hay diferencias entre uno y otro? Vamos a recordarlo. Ah, claro, le preguntan ¿quién es Chávez? Un dictador, un tirano. Claro, no es que los tienen envenenados. Los medios de comunicación en manos de los imperialistas, de los capitalistas. Ahí está CNN agrediendo a Venezuela. Que si yo sí tengo los guardianes míos, aquí están mis guardianes, el pueblo venezolano, esos son los guardianes de Chávez. Imbéciles. Pero allá ustedes, con su imbecilidad. Si Ali
La burguesía, que es dueño de los medios de comunicación, me da un 20% apenas en la radio. Ustedes saben una cosa, el 80% de las televisoras del país están en manos de la burguesía todavía. El 90% de los diarios de circulación regional y nacional. El 90% de las radios. Quiere decir que a mí me dan esto. Es curioso esto que estamos viendo. Ayer estuvo con nosotros aquí en el programa la periodista venezolana Elena Poleo, y hablando del tema, ella me hablaba de los periódicos de su familia y me decía que siempre, no solamente ahora con el chavismo, estuvieron en la oposición. O sea que eso rompe un poco ese mito, ¿no?, de la oligarquía del que él está hablando. Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo enfrenta esto? Bueno, el caso de la Argentina tiene una particularidad y es la gran crisis de la economía argentina en el año 2002, que le entrega al gobierno de Kirchner, digamos, a todo el sector empresario, digamos, se pone a los pies del Estado. Entonces, en ese inicio, lo que pasa en la Argentina es que durante los primeros años de gran silencio, una gran mordaza de autocensura en la Argentina, probablemente en el exterior nadie se enteraba porque todos eran parte del mismo proceso. Hoy tenemos periodistas que en la debilidad del kirchnerismo están denunciando muchas de las cosas que pasaban en ese momento, que han cambiado de actitud, ¿no? Pero hay un dato que a mí me parece relevante. Y hay algunos, perdóname, José, sí, que han cambiado y tuvieron una posición cuando estaba Néstor y no tienen la misma posición estando ahora Cristina. Exacto, muchos inclusive que han cambiado en el momento que han sido atacados, ¿no? Es el caso del Grupo Clarín. Ahora, nosotros nos encontramos con la situación de que debemos defender al Grupo Clarín, no tenemos que estar esperando a que aparezcan ángeles en el mundo del mercado periodístico, porque si no, no vamos a ninguna parte. Pero que me gustaría responder algo de lo que acabamos de escuchar de Maduro, ¿no? Eso del 80% de las empresas en manos de la burguesía, lo presenta como un problema que las empresas estén en manos del sector privado, pero además ese sector privado no es privado, porque son empresas totalmente condicionadas en lo económico, lo que decía Lisbeth recién. Uno de los particularidades de este populismo de los últimos 10, 15 años en Latinoamérica es que utiliza el intervencionismo económico como una forma de control político directamente. Es más, el intervencionismo económico ya no es ni siquiera una doctrina económica para el populismo, sino que es un medio de sojuzgar a ese sector privado, que estará nominalmente a nombre de empresarios privados, pero que no tienen ninguna libertad. Ese era el mismo método con el cual el nacionalsocialismo controlaba a los medios y al sector privado, ¿no? Quisiera terminar con los tres, breve cada uno de ustedes, porque ya me queda poco tiempo. Estábamos hablando al principio que todo esto venía de la Cuba de Castro. La Cuba de Castro eran otros tiempos, estamos hablando del año 1959. Literalmente desde el principio se acabó la libertad de prensa, quedó un solo órgano oficial que era el periódico Granma, y no ha existido con limitaciones la prensa de oposición como sí ha existido en Venezuela durante los últimos años, hasta cierto punto en Ecuador y en Argentina. ¿Cómo trabaja, cómo se defiende, cómo ejerce el oficio del periodismo un periodista en Venezuela? Lo mismo para ti después, Palacio, y en Argentina, y 30 segundos a cada uno, por favor. Un periodista en Venezuela evidentemente ejerce el periodismo desde la dignidad, lo ejerce de pie, porque el periodismo es una profesión que no se puede ejercer de rodillas, las verdades no se dicen de rodillas. Y evidentemente con mucha adversidad, pero hemos descubierto que ejercemos un periodismo de guerra, un periodismo de guerra en aparente paz. Es totalmente al revés. Es la historia de los gatos corren tras los perros y los pajaritos comen gatos. La situación acá es que definitivamente el periodista venezolano entendió que tenía que seguir luchando. Me asustaste cuando hablaste de pajaritos ahora. Sí, porque puede ser Chávez que quiere comer. Palacio. Bueno, en Ecuador y creo que en otros países probablemente sea lo mismo, lo que mata a un periodista es que llegue a tener credibilidad. Es decir, si eres un periodista que la gente no te lee mucho o que tienes todavía un bajo perfil porque eres muy joven o algo parecido, puedes decir barbaridades contra Correa y nadie te toman en cuenta. No hay un periodista de peso, pero cuando la gente te empieza a leer, te empieza a seguir y empiezas a pasar de cierto rating, en cualquiera que sea la medición, entonces es puesto en una lista y comienza la persecución implacable hasta que te destruyen. Eso puede ser cárcel, eso puede ser, como en mi caso, exilio, puede ser asesinato,
que se lo menciona a la mafia, se menciona a los delincuentes, y claro, no hay cómo demostrar que no fue así, aunque se trata de periodistas que, o casualidad, estaban por hacer o acababan de hacer alguna denuncia. José, termino contigo. Bueno, en la Argentina hay un condicionamiento que tiene que ver con lo económico, ¿no? El principal anunciante de todos los medios en la Argentina sigue siendo el Estado y desgraciadamente esto es muy aceptado. Así que diría que una de las cosas que tiene que hacer alguien que quiere hablar con la verdad abiertamente es probablemente renunciar a muchos beneficios económicos. Y después también se lo ejerce en base a lo que cada periodista tenga que justificar de su pasado reciente. Que esto que me parece que es la clave, ¿no? Uno va a encontrar mayor libertad en la gente que no tiene necesidad de adaptar lo que ha estado haciendo en los últimos años y puede hablar con libertad, ¿no? Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Vamos a otra pausa. Al regreso, estando a punto de entrar en vigor el Obamacare, ¿qué pueden esperar empresarios, ciudadanos, residentes de ese país en materia de costos y beneficios de los seguros de salud a partir del 1 de octubre? Ahí está ya.